Pues listo, ya estamos aquí nuevamente desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Gracias a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que se siguen suscribiendo al canal. Sígalo haciendo, si no está suscrito, les sugiero que se suscriba al canal. Dele clic en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalo para que usted sea de bendición a todas las personas en la tierra y seamos todos un grupo participantes en el reino de los cielos, participantes en la salvación y la bendición que Yeshua el Salvador vino a dar a toda la humanidad. Entonces, vamos a comenzar con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno, que es vida, poder espiritual, poder anímico y poder físico también para nuestros cuerpos. Vamos a conocer, hermanos, cómo ser libres de la muerte espiritual. Vamos a conocer cómo vivir una vida vivificados en el espíritu de santidad. Entonces, porque en la actualidad hay mucha muerte espiritual, hay mucha muerte en todos los ámbitos, pero eso es porque el reinado de la muerte está en toda la tierra en estos tiempos. Entonces vamos nosotros a conocer acerca de la muerte y de la vida. Estoy hablando en el sentido espiritual, que nos lleva al final a una vida o a una muerte espiritual, según sea la decisión que tomamos nosotros. Vamos a hablar de un tema poderoso, ¿verdad? Puede usted ponerle como título: el antídoto contra los zombies. El antídoto contra los zombies. Miren, en la actualidad, hermanos, hermanas, amigos, amigas, aquí en el mundo terrenal, en el mundo físico y material, en el mundo que está regido por el príncipe de la potestad del aire, en el mundo que está ahorita reinando este ser llamado Hasatán, está reinando en todo el mundo este ser llamado el diablo, Satanás, y él es el que está gobernando sobre mucha gente. Entonces, ¿existen realmente los zombies ahora en la actualidad? Hay muchas películas, hay muchas, aún, ¿cómo se llama? Programas de televisión, aún hacen marchas de zombies en toda la tierra, simulando que son zombies, que han muerto, que han vuelto de la tumba a la vida nuevamente. Tiene su principio muy conocido en el país de Haití. En Haití existe esto que se le conoce como los zombies. ¿Qué es un zombie? Los zombies son muertos vivientes, por así decir. Son personas que murieron, que los enterraron, los pusieron en un ataúd y después les dieron alguna pócima, alguna poción, y ellos se levantaron y vivieron. Pero, ¿cómo se hace esto de zombificar a alguien? Es decir, de convertirlo en zombie. ¿Cómo se convierte una persona en zombie? Por ejemplo, allá en Haití, los hechiceros allá en Haití, los que practican el conocido vudú, que no es otra cosa que brujería, pueden zombificar a un ser humano, es decir, volverlo zombie. Y un zombie es un muerto viviente, ¿verdad? Así entre comillas, un muerto viviente. ¿Y para qué hacen esta zombificación? Es decir, ¿para qué los convierten en zombies? Pues para que estén bajo la voluntad del hechicero que los convirtió en zombies, para que hagan la voluntad de ese hechicero, de ese brujo. Entonces, en Haití ha habido muchos casos de estos. Pero ¿cómo es que vuelven ellos? ¿Cómo es que convierten a una persona en zombie? ¿Qué hacen para que esa persona les obedezca? ¿Qué hacen para que esa persona se convierta en alguien que va a oír la voz de esa persona, de ese hechicero, y se convierta y haga su voluntad, la voluntad de este ser, de esta persona? Entonces, este vudú se practica desde hace mucho tiempo. ¿Y sabe cómo hacen los hechiceros esto? ¿Verdad? Los hechiceros son los encargados de hacer esto, porque la gente piensa que los hechiceros tienen poder espiritual, y en realidad sí hay un poder espiritual que los maneja en sus mentes,
los influencia, los influye, los domina y los gobierna para que hagan la voluntad del diablo. O sea, los hechiceros están bajo la voluntad del diablo y los hechiceros quieren hacer que alguien, un ser humano, esté bajo la voluntad de ellos. Es decir, quieren gobernar y dominar a una persona, la mente, la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un zombie? Un zombie se convierte en zombie de esta manera. Hay estudios científicos por aquellas personas que estaban con esa intriga, con esas ganas de conocer por qué se vuelven zombies. Entonces empezaron los investigadores, los científicos, a hacer sus investigaciones, a hacer consultas con personas que habían tenido familiares zombies, etc. Entonces llegaron a la conclusión, ellos hacen cierto tipo de brebajes, de pócima, una poción que la gente dice que es poción mágica. Lo que pasa es que los científicos estudiaron este brebaje que dan, y este brebaje contiene toxinas, contiene ingredientes que causan daño al cerebro humano. Es decir, algunos ingredientes de los que trae, algunas sustancias de las que contienen estos brebajes, al estarlas estudiando, al estarlas analizando, se dieron cuenta que una sustancia proviene del llamado pez globo. El pez globo es un pez que se llama globo porque cuando se siente atacado, para defenderse se infla. Entonces, pero este pez contiene esa sustancia en su ser y es un veneno, una toxina muy poderosa. Y también utilizan en ese brebaje, algunos le ponen, ¿verdad? Por las sustancias que estuvieron analizando los científicos, ya hace años de eso, ya hace muchos años, por decir, en los años 80, y entonces ese brebaje también tenía una hierba conocida de aquellos rumbos que se llama la hierba del diablo. Imagínense el nombre que le pusieron, la hierba del diablo. Y esta hierba, la sustancia que contiene, produce alucinaciones, produce confusión mental, produce aletargamiento, que produce que la persona sea apática, que la persona quede como en un estado de letargo, no tiene su mente consciente. Entonces produce todas estas alucinaciones y produce también distorsión mental. Entonces, y la persona entra en un estado catatónico, es decir, en un estado que parece que está muerto. Entonces la gente, cuando la persona desfallece, piensa que está muerto, pierde los sentidos y casi ninguno de sus órganos, están funcionando sus órganos, pero muy baja revolución, y entonces son casi imperceptibles. Entonces piensan que están muertos y los entierran, pero eso lo hizo el hechicero a propósito. Lo hizo el hechicero por alguna razón, contra alguna persona se lo dieron. Allá casi son por castigos a veces. Por ejemplo, si hay una mujer adúltera, le dan ese brebaje para que pague. Ese es su castigo, según ahí, entre comillas. Así lo toman ellos en su religión y en su manera, en esas doctrinas. Entonces le dan ese brebaje y entonces la persona queda como muerta, la gente la da como muerta, la entierran y después, según los brujos, van con un brujo, con un hechicero para que lo reviva, según esto. Entonces el hechicero le da otro brebaje y entonces la persona no estaba muerta, nada más estaba en un estado inconsciente, y la persona vuelve a vivir, pero ya con los estados emocionales, con la mente confundida, no está totalmente consciente, no tiene su conciencia cabal, está confundido, tiene alucinaciones, está letargado, es un zombie, no tiene pensamientos propios, y entonces lo que le dice el hechicero, eso hace la persona.
Entonces, de forma de castigo, los convierten en zombies. Por ejemplo, hace muchos años convirtieron en zombie a un hombre que apareció después, varios años adelante, porque estaba perdido en su mente. Y el hechicero que lo hizo, este mismo hombre confesó, el que había estado como zombie, confesó que el hechicero lo hizo porque este hombre se había negado, tenía varias mujeres y no les había dado su manutención a los hijos que había tenido por ahí. Entonces, en reprimenda, ya sea porque la mujer le dijo al hechicero o el hechicero en reprimenda para castigar a este hombre, lo hicieron un zombie. Y dice el testimonio de este hombre que lo pusieron a trabajar. El hechicero lo puso a trabajar como castigo, obedeciendo las órdenes del hechicero mucho tiempo para que estuviera ganando dinero, y lo tenía como esclavo para que trabajara y poder sustentar según el dinero, darle dinero a las familias de las personas. Era como un castigo en este sentido. La adúltera, pues por ser adúltera también, a veces los hombres o las mujeres se quieren vengar, entonces van con el hechicero y el hechicero hace estos brebajes, las dan por muerta y después ya la toman como una esclava, le dominan su mente porque el zombie hace lo que le dice el hechicero. Ajá. Bueno, estamos hablando entonces que hay un antídoto contra los zombies, contra contra el veneno que convierte a los zombies, a los seres humanos en zombies. O sea, lo que queremos saber nosotros es cómo hacerle para que los zombies dejen de ser zombies. Yo no estoy hablando en la vida terrenal, en la vida que estamos viviendo natural, eso existe. Entonces esas sustancias también afectan el cerebro, afectan la manera de pensar, hay confusión, hay alucinaciones, aletargamiento, hay apatía, pierden el control mental y entonces otra persona los controla mentalmente. En pocas palabras, quedan bajo la voluntad del hechicero o de la otra persona que le dio el brebaje. Primero le dan un brebaje y muere, pero queda en estado zombie, es decir, como muerto, pero después, entre comillas, lo reviven, pero los que le dieron el brebaje saben que no están muertos, saben que van a volver a vivir. Entonces ellos mismos van y dicen, no, pues una persona va y quiere que vuelva a vivir esa persona, le dicen, yo lo puedo hacer volver a la vida, se lo llevan al hechicero, le da el brebaje para que salga de ese aletargamiento, pero queda bajo la voluntad del hechicero. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el reino del Señor? Pues mucho, porque así como en lo natural existe la zombificación, es decir, así como hay zombies en lo natural, hay zombies en lo espiritual. El diablo quiere que la gente esté bajo su voluntad. Y para poderlos tener bajo su voluntad, tiene que darles el veneno, la toxina, el brebaje, para que queden en estado de confusión, de alucinamiento, que pierdan el conocimiento de la verdad, que queden confundidos en su mente y entonces poderlos mantener bajo su voluntad, como esclavos. Y eso es lo que hace el diablo. En la Biblia habla de zombies, la Biblia habla de zombies. La Biblia habla de personas que están en un estado zombificado, es decir, que son zombies, son muertos vivientes. Así como en lo natural hay un zombie que es un muerto viviente, así en lo espiritual hay muertos vivientes. Y la Biblia habla de todo eso. Entonces, la Biblia habla de que en la tierra hay zombies. ¿Sí? Usted ve cómo hasta en México y en muchos lugares del mundo hacen festivales y marchas de zombies.
Y para ellos es algo gracioso, para ellos es algo como algo grandioso, algo que está de moda. Pero en realidad, en el mundo espiritual, el diablo es el que convierte a la gente en zombies. Y esas personas que están caracterizándose como zombies, en realidad espiritualmente están siendo zombies, son zombies. Lo que pasa es que están manifestando de lo espiritual, la zombificación que tienen en su corazón, en su alma, la están manifestando en el exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien que está muerto no tiene voluntad propia, no tiene pensamientos propios, no tiene conciencia propia, los demás le ordenan, los demás lo manipulan. Como el titiritero, el diablo lo quiere traer como un títere, como una marioneta lo hace, bajo la voluntad de las manos del diablo. Es lo que está pasando en la tierra, pero la gente no se da cuenta. Aún los hijos del Eterno, muchos están siendo manipulados, porque aún, aunque ya recibieron a Yeshua, aún hay parte de estar zombificados en su vida. Aún hay partes muertas, áreas muertas en su ser espiritual y en su alma, que necesitan ser vivificadas por el Espíritu de Santidad. Se dicen creyentes, pero al ver la manifestación externa de sus palabras, de sus pensamientos y de sus actos, se da uno cuenta que aún son zombies, que aún hay parte, que aún tienen toxinas espirituales, mentales, emocionales, que están actuando en esa persona y que necesitan ser eliminadas de su vida para poder tener una verdadera vida y no estar medio vivos, sino estar vivos completamente. Los que no conocen al Señor están muertos totalmente. Los que conocen al Señor y aún no se han entregado completamente al Señor, ni siguen bien al Señor, ni lo obedecen, aún están medio muertos. Porque hay muertos completamente y hay medio muertos. Pero la palabra dice que el Señor no es Dios de muertos, el Señor es Dios de vivos. Y está hablando de vivos espiritualmente. Ahora, vamos a ver la Torá, para aquellos que están viendo la enseñanza, vamos a ver si la Torá, es decir, si la Biblia, la palabra, habla de que hay zombies en la tierra, en estos tiempos. De hecho, los zombies siempre han existido. Desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, empezó la zombificación del ser humano. Empezaron a convertirse en zombies. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se pusieron bajo la voluntad del enemigo, del diablo. Ya no estaban bajo la voluntad del Señor, desobedecieron al Señor y empezaron a obedecer al diablo. Y el diablo es muerte, y Yahweh, Yeshua, el Ruach HaKodesh, el Señor, el Elohim Todopoderoso, el Dios Todopoderoso es vida. Entonces, ya sabemos que los zombies son muertos vivientes, y los zombies son personas que están bajo la voluntad de otra. ¿Y cómo se convirtieron en zombies? Se convierten en zombies por el veneno que les dan, por las toxinas que les dan, por las sustancias que les dan. Bueno, así hay sustancias espirituales que el diablo inyecta, que el diablo da a beber, que el diablo inocula en las personas. La Biblia habla de que en la tierra hay zombies. Vamos a ver algunos versículos para ver cómo el Señor nos dice que en la tierra hay zombies. Pero al final vamos a ver cuál es el antídoto para los zombies, para dejar de ser zombies. Porque, óigame usted, ¿cómo es posible que tenemos a Yeshua y seamos medio zombies todavía? No, yo no quiero vivir media vida y media muerte. Yo quiero tener vida y vida en abundancia, la que trajo Yeshua. Entonces, dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ver que la Biblia dice claramente que sí hay muertos. Siempre ha habido muertos.
¿Por qué? Porque la muerte entró por el pecado. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 2 y el versículo del 1 al 3. Dice: y Él, o sea, Yeshua, os dio vida a vosotros, les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué dice? Que nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Antes estábamos muertos. Prácticamente está diciendo la palabra que todos los que no tienen a Yeshua son zombies. Están muertos. Tienen la vida, la energía de vida que nos dio Yahweh. Es decir, tienen la energía que da vida al cuerpo físico para mantenerse vivos físicamente, pero no tienen la energía espiritual, el poder del Espíritu al recibir a Yeshua para tener la verdadera vida, que es la vida eterna y la vida en el Señor. Entonces dice, Él, o sea, Yeshua les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Amén. Están muertos en sus delitos y pecados, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros pertenecíamos también al reino de la muerte, donde domina la muerte, al reino de la muerte que tiene cautivada a la gente como zombies. O sea, pertenecíamos al reino de los zombies. Éramos zombies. Estábamos muertos. ¿Y cuál era la poción? ¿Cuál era la poción? ¿Cuál era el veneno? Pues el pecado. Desde un principio, el Señor puso dos árboles, el árbol de la vida en el jardín del Edén y el árbol de la muerte. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya sabemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal trae muerte. Y el otro es el árbol de vida. Obviamente es Yeshua que da la vida eterna, lo que estamos viendo aquí. Entonces, antes estábamos muertos en los delitos y pecados. En otras palabras, cuando Eva comió del árbol prohibido, del conocimiento del bien y del mal, y le dio a Adán, pecaron. Ahí fue donde fue inoculada la sustancia maligna, el veneno de la serpiente mordió a Adán y a Eva. Le abrieron la puerta por la desobediencia, entró la serpiente e inoculó el veneno. ¿Y qué pasó? Empezaron a convertirse en zombies. Se convirtieron en zombies. Así como en lo natural le dieron el brebaje, el veneno, la toxina, las sustancias que van a confundir, a manipular a los seres humanos, a tenerlos como títeres y marionetas bajo los influjos de esas sustancias que causan daño y que dejan el cerebro en un estado mental confundido, que no obedecen más que a aquel que los dominó con esos engaños, con esas mentiras, con ese pecado. Entonces el pecado, la desobediencia, fue el brebaje. El pecado le dio oportunidad al diablo de inocular esa sustancia dañina, espiritual, para poder dañar el alma, el espíritu y aún el cuerpo del ser humano. Entonces, estamos viendo claramente que la Biblia nos habla de zombies, que sí hay zombies en la tierra. Que existe verdaderamente el zombinismo, vamos a llamarle así, o la zombificación del ser humano.
¿Por qué? Por la influencia venenosa de esas toxinas y esas sustancias malas llamadas pecado y maldad que el diablo pone, que el diablo trama. El diablo pone la carnada, porque sabe que el pecado es la sustancia y va a poder, se va a abrir la puerta y va a poder morder. Y después va a poder tener gobernada a su voluntad a esa persona, la va a manipular como quiera. Hasta que no haya un antídoto, la persona va a quedar libre de ese dominio que tiene en su vida. Bien, entonces ya establecimos eso. Pero este veneno, nos dice la palabra, nos aclara en el libro de Romanos cómo es que entró el zombinismo o la zombificación del ser humano, cómo se realizó. Romanos capítulo 5, ¿cuándo fue cuando empezó? Romanos 5 y el versículo 12 al 14 dice así. Si ya lo tiene, dígame. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte. ¿Escuchó? Aquí está aclarando que el pecado es la sustancia que convierte en zombies a los hombres. Amén. Y por el pecado la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es decir, a toda la humanidad se convirtió en zombies. De hecho, en las películas o en la mitología dicen las personas que si un zombie muerde a otro zombie, se convierte en zombie. Esa es la idea que tienen, que si un zombie muerde a otro zombie, a otra persona se convierte en zombie. O sea, como si fuera rabia. ¿Sí? Es lo que dicen ahí las leyendas. Entonces, dicen que si un zombie muerde a otro ser humano, a otra persona, también esa persona se va a convertir en zombie. Dice aquí, es lo mismo que está diciendo aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, entró la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, Eva y Adán se convirtieron en zombies bajo la voluntad del diablo, hicieron la voluntad del diablo por el pecado, por la desobediencia. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como todo el mundo pecó en Adán y todos pecamos de diferentes maneras, cuando no tenemos al Señor, entonces es una tierra de zombies. Toda la humanidad estaba convertida en zombie. Fíjese qué tremendas cosas nos revela el Señor aquí en su palabra. Entonces todos estaban bajo el veneno de la serpiente, bajo la poción mágica, ¿verdad? De convertir al ser humano en zombie. Fíjese, la muerte entonces ya vimos que entró por el pecado, ¿verdad? Y se contaminó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Cómo se contamina? Porque alguien que ve hacer mal a otro, que ve adulterar, que ve fornicar, que ve hablar chismes, que ve hacer lo malo, la persona ve y a veces ven que a esa persona que está haciendo lo malo le va bien, entonces dice, pues no tiene nada de malo, yo también lo voy a hacer. Es decir, esa muerte pasa a la otra persona. Es como si el zombie que está cometiendo el pecado muerde al otro zombie, a la otra persona, y también la otra se convierte en zombie, sigue haciendo lo mismo que el otro. Los dos son mordidos por la serpiente y ni cuenta se dan, el veneno de la serpiente, que es lo que convierte a la persona en zombie. Es el pecado. El diablo pone la tentación, el diablo pone la carnada para que la persona caiga y coma de ese veneno llamado pecado, y después ya se convierten en zombies. ¿Sí ha visto cómo, por ejemplo, alguien que empieza poquito a poquito a tomar vino, nunca en su vida tomó, pero se toma una cerveza o un tantito vino,
Y dice, no, pues no pasa nada. A la semana siguiente ya se tomó 2 cervezas y ya el vaso de vino a la mitad. Y después a la otra ya se tomó 5 cervezas y al rato ya se convirtió en un zombie. Está bajo la voluntad del diablo. Lo gobierna y lo domina hasta convertirlo en una persona, Es triste ver a una persona así, de esa manera, en una situación tremenda. Es duro ver a una persona, Yahweh no nos hizo para hacer unas piltrafas humanas. Es como la droga. Esta droga que estamos viendo aquí, que es la droga, es la pócima que le dan allá a los muertos en el vudú, según los que están muertos. Le dan para que caigan en un estado de muerte y después ya según los reviven. Pero ya quedan a voluntad de esa persona. Entonces, por ejemplo, el fentanilo es una droga mucho más potente que la heroína, que la cocaína. Entonces usted puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países del mundo, las personas literalmente usted los ve como zombies. Perdieron todo razonamiento, toda conciencia. Están en un estado de aletargamiento. No pueden ni caminar ni moverse. Están bajo la voluntad del maligno. Es doloroso y triste ver esto, pero hay un antídoto contra todo eso. Pero ese antídoto se tiene que aplicar rápido, porque es como cuando una serpiente de cascabel muerde a una persona. Hay nada más unos minutos para poder aplicar el antídoto, porque después ya no se puede hacer nada. Se muere la persona porque es un veneno muy potente y poderoso. Así, cuando se dé cuenta la persona que está empezando y que va sintiendo más necesidad de caer en esas garras del enemigo, del diablo, entonces hay un momento que puede la persona reaccionar y nosotros podemos ir y hablarle a la gente de la palabra del Señor, que hay salida, antes de que caigan completamente en un estado de zombie, que ya estén bajo la total autoridad del diablo. Pero el pueblo del Señor, estoy hablando del pueblo de Yahweh, al pueblo del Altísimo, tiene que dejar de ser medio zombie, porque en una de esas va a convertirse en zombie completamente. En otras palabras, no podemos estar tomando poquito de la pócima. Hay siervas del Señor, hermanos, hermanas que han recibido al Señor y están medio muertos. No quieren recibir la vida completa y total. Necesitan una inyección del antídoto de la Torá, de la palabra del Eterno, para poder recibir la vida completa y dejar de estar siendo medio zombies. Porque si estamos a la mitad siendo medio zombies, medio muertos y medio vivos, no se puede, porque estamos a un paso de volvernos completamente en zombies, obedecer totalmente al diablo. Hay mucha gente que así está en el pueblo del Señor. Están atrapados con deseos sexuales, están atrapados con deseos carnales, están atrapados con deseos de diferente tipo. No voy a estar nombrando todos, pero están atrapados en esos deseos y no los pueden dejar, porque tienen que entregar completamente la voluntad al Eterno. Que Él sea el que haga su voluntad en nuestras vidas y no que el diablo sea el que haga la voluntad de nosotros. Ponernos en las manos del Espíritu de Santidad y buscarle con todo nuestro corazón. Y Él puede libertarnos de las cadenas de ser zombies. Él puede quitar todo ese zombinismo de nuestras vidas. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 2 podemos ver el versículo 17 que dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, les dijo el Señor, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Pero no se murieron físicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Se murieron espiritualmente, eran zombies en vida, eran muertos en vida. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, amigos, amigas allá en las naciones, que realmente existen los zombies. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a buscar a esos zombies. Esos que están muertos como nosotros estuvimos algún día muertos en delitos y pecados.
y hablarles de que hay alguien que quiere darles el antídoto para que dejen de ser zombies y se conviertan en personas vivientes en el reino del Eterno. Porque dice la palabra, ya lo vimos hace rato, que ya les dije que Yeshua dice que Yahweh es Dios de vivos, no Dios de muertos. Porque Él vino a darnos su vida y vida abundante. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunos otros versículos que hablan acerca de esto. Si vemos ahí mismo en el libro de Romanos, pero ahora vemos el capítulo 7, y el versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando andábamos en esos delitos y pecados, que dice la palabra, estábamos muertos. Entonces el fruto que se daba en nuestras vidas era fruto para muerte, fruto de muerte. No era fruto para vida, sino para muerte. El capítulo 6, de ahí mismo de Romanos 6, traigo muchos para que vean que habla de zombies aquí en la Biblia. Capítulo 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora nos avergonzamos porque ya conocemos al Eterno y sabemos que eran malas, que eran pecaminosas, que no le agradaban al Eterno, y estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces esas cosas nos tenían convertidos en zombies, porque el fin de esas cosas es muerte, y nosotros andábamos haciendo cosas desagradables y estábamos muertos en vida. En pocas palabras, éramos zombies. Por eso esta enseñanza se llama el antídoto contra zombies, porque ya conocemos que hay zombies en lo natural, pero estamos viendo que hay zombies en lo espiritual. Yo puedo estar en una congregación y decir: no, yo tengo la vida de Yahweh, yo tengo la vida del Señor, yo ya recibí a Yeshua en mi corazón, yo ya lo recibí, ya soy de Él. Sí, pero tus palabras, tus pensamientos, tus obras, tus hechos tienen que demostrar que tienes la vida completa y total y que no eres medio zombie, que no estás medio muerto, que estamos vivos y vivos para el Señor, vivos para el Eterno. Porque Elohim es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Bendito es el Eterno. Antes, nosotros andábamos en los pecados, en las maldades. Gracias por Yeshua. Entonces, fíjese lo que dice ahora el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, y vamos a ver el versículo 15. Santiago 1:15 dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia, es decir, los deseos carnales, los deseos pecaminosos, dan a luz el pecado. Eso pasa en la mente de la persona porque está muerta en pecado. Entonces sus pensamientos son de pecado y de maldad continuamente. Todos tenemos pensamientos de pecado que bombardea a veces el diablo, pero una cosa es obedecer como zombies a esos pensamientos. Nosotros, los que hemos recibido a Yeshua, ya no somos zombies, ya no obedecemos al diablo, ni al pecado, ni a la maldad. Nosotros oímos la voz de nuestro pastor llamado Yeshua, a Él oímos, conocemos su voz y a Él lo obedecemos. Entonces dice, la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, el pecado, como vimos hace rato, es la poción mágica, por así llamarle, que utiliza el diablo. En otras palabras, así como natural, le dan un brebaje.
para que se convierta la persona en zombie y que esté bajo la voluntad de la otra persona, así el diablo da un brebaje, una poción, un veneno, una toxina maligna que proviene de Nahash. En hebreo Nahash es serpiente y quiere decir un susurro. La serpiente que si sea que susurra, que habla, quiere decir un susurro mágico. La serpiente te va a envolver en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, el diablo y los demonios, para que tú quedes como un zombie bajo su voluntad. Ese es el veneno que inocula, ese es el veneno que inyecta la serpiente. Entonces, el pecado, que es esta poción, este veneno consumado, da a luz la muerte, es decir, te conviertes en un zombie. Existen, la Biblia habla de zombies, lo que me preguntan algunos, la Biblia habla de zombies. Ahora que está de moda en toda la tierra el zombinismo, la zombificación. La zombificación existe, ya lo demostramos, existe acá en Haití y en otros países del mundo, o africanos, donde dan esa poción, ese brebaje, esa mezcla de sustancias tóxicas y dañinas que van a convertir a la persona en un ser sin voluntad, bajo la voluntad y dominio de otro. Y esas toxinas, ese brebaje, esa sustancia es el pecado. Pero el diablo no te hace pecar, el diablo te pone la carnada, el diablo te pone las circunstancias para que tú peques, para que yo peque. Entonces, ahorita hacen marchas zombies, en la televisión zombies, en las películas zombies, y las personas se les hace gracioso, pero es porque están manifestando lo que traen en su corazón. Ellos están muertos en vida. ¿Qué es un zombie? Un zombie es un muerto viviente, que está bajo la voluntad de otro. Así el diablo domina las mentes, las conciencias, los pensamientos, las almas de estas personas, que ellos lo toman como juego, pero no es otra cosa que están manifestando cómo está su alma. Están muertos. Dice la palabra, lo que vimos en Efesios capítulo 2, 1, están muertos en delitos y pecados, como nosotros estuvimos muertos, es decir, una tierra de zombies. Tierra de zombies. Entonces sí existe el zombinismo, existen los zombies, pero los zombies espiritualmente, porque el diablo primero quiere matar el espíritu. Dice la palabra que cuando Adán y Eva comieron, estaban los dos árboles, el del bien y del mal, el árbol de la vida, y entonces comieron del árbol del bien y del mal y se convirtieron en zombies. Lo dice la Biblia, ya lo leímos hace rato. Dice, Yahweh les dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Es decir, si tú comes te vas a convertir en zombie. ¿Murieron físicamente? No. ¿Comieron del árbol? ¿Y se murió cuando comió del árbol? No. No estaba hablando de la vida física, estaba hablando de la vida espiritual. Porque el pecado trae muerte espiritual, es decir, convierte el alma en un zombie. ¿Para qué? Para que esa alma interior manifieste en el exterior que es un zombie. ¿Y qué es un zombie? El que está bajo la voluntad de otro. Y el diablo quiere que todos estén bajo su voluntad. La palabra dice que en este mismo momento el que gobierna no es Yahweh, no es Dios, que es el diablo. El que está gobernando la tierra en este momento, claro, con permiso de Yahweh, porque Él tiene todas las cosas bajo su control. Entonces, ahorita está gobernando el diablo. Dice la palabra muy claramente que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yeshua HaMashiach, el cual es la imagen del Padre. Están en tinieblas, no les resplandece la luz. No pueden ver que están bajo el control, dominio del diablo. El diablo inocula el veneno y el veneno empieza a correr. La serpiente muerde y empieza a correr el veneno.
toman el brebaje, un cigarrito de marihuana. No pasa nada, yo puedo controlarme, no me voy a convertir en vicioso. Los jóvenes, estamos orando por los jóvenes, misericordia de Yahweh para todos ellos. Que conozcan al único Elohim verdadero y a Yeshua HaMashiach, a quien Él ha enviado, para que no se conviertan en zombies. Entonces, nosotros, el pueblo del Señor, hay muchos que son medio zombies. Están medio muertos y medio vivos. En su palabra, dice Yeshua, en el libro de Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque si no te voy a vomitar de mi boca. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O eres frío o eres caliente, porque si no te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué quiere decir vomitar? De la boca. ¿Qué quiere decir que vomita? Quiere decir que si yo conozco la palabra del Señor y no me esfuerzo por vivir conforme a su voluntad y quiero hacer la mía, entre comillas, no es la mía, el diablo me está hablando, si yo no quiero hacer la voluntad del Señor, yo pienso que es mi voluntad, pero es un engaño del diablo, está bajo el dominio del diablo, que le dice, no obedezca. ¿Para qué le obedece? No, es muy religioso. ¿Para qué si un pastor te dice esto? No, tú sigue, llévatela light. Bajo la voluntad del diablo. No, el pastor te dijo esto, pero se me hace que no. No, el Señor dice eso, pero pues sabes que ya estamos en otro tiempo. No es otra cosa que la manipulación del diablo sobre la mente. Ya está esa persona en estado zombie. Está en estado de zombie y entonces no tiene señales de vida espiritual. Y aún creyentes en el Señor están todavía medio muertos. Les gusta caminar con el diablo y les gusta caminar con el Señor. Agarrados de la mano del diablo y agarrados de la mano del Señor. ¿No se puede? No se puede servir a dos señores, dice la palabra. Uno te da vida y el otro te da muerte. Amarás a uno y menospreciarás al otro. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. De repente vamos a pecar, pero no es con intención, no es con alevosía, premeditación, ventaja, no es por rebeldía. Si lo hacemos por rebeldía, estamos manifestando que hay muerte, que está dominando el diablo, que eres un zombie, que soy un zombie si lo hago así, si me rebelo, si desobedezco. Eso fue lo que pasó desde el jardín del Edén. La desobediencia, obedecieron al diablo en lugar de obedecer a Yahweh. No comas, dijo Eva, no pasa nada y como. Oyó la voz del diablo. Entonces, bajo la voluntad de quien te pongas, es a quien tú sirves. Y si sirves al diablo, eres un zombie. Ahora, no somos perfectos, podemos resbalar de repente sin querer, nadie es perfecto. Pero si yo dispongo con todo mi corazón a servir al Señor, estoy manifestando la vida, que quiero la vida del Señor. Y eso es de gran valor delante del Eterno. Si quiero dejar el pecado y la maldad, ya no voy a dejar de ser zombie, porque es un reino. La gente no sabe, no ve, nada más ve lo natural, pero no ve lo espiritual ni conoce. Viven una vida de zombies, muertos en delitos y pecados. Los de afuera que no conocen al Señor, esos son zombies completos, zombie total. Y en las congregaciones hay medio zombies todavía, pero están a un paso de convertirse en zombies completos. Porque si no se deja la pornografía, si no se deja el alcohol, si no se deja el cigarro, si no se dejan todas estas cosas, los chismes, las mentiras, la lujuria, la lascivia, la perversión sexual, la soberbia, la altivez, etcétera, etcétera, y estás siguiendo al Señor, eres medio zombie. Pero si tú decides no oír la voz del diablo, no dejarte manipular por las manos de ese titiritero maligno llamado el diablo, y con tu corazón lo deseas y lo anhelas, entonces tú vas a dejar de ser zombie y vas a tener la verdadera vida y vida abundante. Estoy hablando en el sentido espiritual. Ya no vas a ser cualquier ola del mar, de aquí para allá, para arriba, para abajo, manipulada por el diablo. No. Vas a ser
un verdadero viviente del reino de los cielos. Entonces, la muerte está reinando, el diablo está reinando hasta ahorita, pero le va a llegar la muerte eterna al diablo también y a los suyos. Pero mientras estamos aquí nosotros debemos primero empezar por nosotros guardarnos. El reino de la muerte dice en el libro de Hebreos que está gobernado. Hay un demonio llamado Mabel. Por eso los hijos del Eterno deben de leer y dejar las fantasías y estudiar bien, ¿verdad? Ahí la llevan algunos, está bien, si buscan al Señor, pero busquen. Hay un demonio llamado Mabel, que quiere decir muerte en hebreo. Este Malak Mabel, este ángel de la muerte, ha estado atacando en toda la tierra. Usted lo puede ver. Enfermedades, muerte en las finanzas, en la economía, muerte en los matrimonios, muerte en todos lados. Destruye hijos, destruye familias. Fíjese cómo existe este reino de la muerte. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, Yeshua, participó de lo mismo. Es decir, el mismo Elohim, el mismo Dios se hizo carne. Para destruir. ¿Para qué vino Yeshua? Por medio de la muerte, o sea, él dio su vida en el madero, murió. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el reino de la muerte. Hay un reino de la muerte. ¿Y quién era este que tenía el control del reino de la muerte o que lo tiene todavía? Es el diablo, dice, esto es el diablo. O sea, el diablo es el jefe, tiene un principado gobernante poderoso llamado Malak Mabel, del ángel de la muerte. Este a su vez tiene otro que está con él y va detrás de él. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, dice que la muerte va montada en un caballo amarillo y le sigue el Hades atrás. El Hades simboliza el infierno, quiere decir infierno. Es la región donde están los lugares de tormento. Entonces la muerte mata a los pecadores en delitos y pecados y el Hades los recoge y los lleva al infierno. Son espíritus. La gente no sabe esto, pero en realidad esto es real. Entonces se convierten ¿en qué dice aquí? En zombies. ¿Por qué? Porque fueron inoculados con el veneno de la serpiente. Como cuando un brujo hechicero de vudú le da el brebaje a la persona para que se convierta en zombie. Primero le da el brebaje, cae muerta en un estado catatónico para que se piense que está muerta la persona, la van a enterrar, la meten en un ataúd, y después van, la están velando 2 o 3 días y después va según el brujo, el hechicero, o aún la acaban de enterrar, luego dice el brujo, no, yo lo voy a revivir, porque van y le pagan para revivirlo, pero no está muerta la persona, porque le dieron ese brebaje que está compuesto de sustancias sacadas del pez globo, sacadas de una hierba que se llama la hierba del diablo, y otras sustancias que van a hacer una confusión mental, van a causar destrucción de neuronas, el electromagnetismo de su cerebro va a estar desordenado. En pocas palabras, va a quedar bajo la voluntad de la otra persona. Así pasa, aún con los hijos del Eterno, que no quieren seguir al Señor bien, que quieren vivir una vida light en el Señor, pues se convierten en zombies. Y ni ellos mismos saben, están engañados. ¿Por qué? Porque cuando una persona está engañada, pues por eso se llama engañado, no sabe que está engañada, en el engaño. Hasta que viene otro y le dice, hey, no es así el asunto, estás mal. Pero si la persona es orgullosa, soberbia y altiva, ya la tomó el diablo, ya la tiene controlada, ya está bajo el zombinismo del diablo, pues va a decir, no me interesa, no me importa. ¿Por qué? Porque el orgullo y la soberbia y la altivez es del diablo. La humildad, la mansedumbre, la obediencia es de Yahweh. El Señor quiere libertar al pueblo, quiere libertar a los hombres de vivir en ese estado de zombinismo. Ya el Señor dio su vida para libertarnos. Y vimos cómo sí existe el reino, dice el imperio de la muerte. Un imperio gobernando en toda la tierra, pero ¿dónde está? En lo invisible. ¿Y cómo se manifiesta? Tú vas a ver, por lo que se manifiesta en lo natural, primero se planeó en lo espiritual. Entonces hay un reino de la muerte. Y con esto termino, con el antídoto para los zombies. Si tú te sientes medio zombie,
Y los que están completamente enzombificados pueden ser libres, recibir este antídoto contra el veneno maligno de la serpiente, este brebaje que convierte a los hombres, a las mujeres, en zombies. Vamos a ver cuál es el antídoto. Porque cuando nos convertimos en zombies y queremos verdaderamente ser libres de esto, le clamamos a Yahweh. Cuando alguien está engañado, está en ignorancia, pero él sabe que está mal, quiere salir, pero no sabe cómo. Y el alma clama desde adentro. Sabe que se está convirtiendo en un zombie, que su muerte va a ser una muerte eterna. Y no quiere eso, quiere revivir, resucitar de entre los muertos. Y dice la palabra en Romanos 7, versículo 24. Dice lo que dice, Romanos 7, versículo 24. Escuchen. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de ser zombie? ¿Quién me librará? Se pregunta. Está haciendo Pablo una analogía. Esto lo está hablando el apóstol Shaul. Pablo está haciendo una analogía. ¿Qué es una analogía? Es como un paralelismo para representar lo que estaba pasando. Es decir, él está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero antes de eso está hablando cuando él estuvo en el pasado. Su alma clamaba y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo muerte espiritual. Dice aquí, quiero hacer una cosa, pero hago otra. Pablo decía y luchaba porque estaba dominado antes por el espíritu maligno que lo había convertido en un zombie. Dice, porque lo que hago, en el versículo 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay gente que está así, pero hay el antídoto, es el eterno Yeshua. Dice, porque lo que hago, en pocas palabras, no lo entiendo, dice. Yo quiero hacer lo bueno, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Es decir, pues yo quiero hacer el bien, pero pues mis miembros me llevan a adulterar y a fornicar y a emborracharme y a drogarme y a ser chismoso, mentiroso, acusador, ladrón, etcétera. ¿Quién me librará de ser zombie del diablo? Tremendas cosas, ¿verdad? Así es como clama el alma. Dice, yo sé que en mí, está hablando como cuando estaba en el pasado, esto, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero ¿me sale lo malo? El animal que está ahí, porque no está dominado, no está controlado, no está guiado y dirigido por el espíritu de santidad. Está controlado y dominado por el espíritu maligno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo está esto? Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan que le dije que el pecado es el veneno? El pecado es la poción, el pecado es el brebaje, como en lo natural le dan hacen el vudú. Así el diablo les da ese brebaje para que está dentro de la persona, le pone la carnada, peca, entra el brebaje y ahora ya son prisioneros del diablo. Zombies, van a hacer la voluntad del diablo, los deseos del diablo, los deseos de la carne, los deseos del mundo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Se dio cuenta. Dice, es que me tragué el brebaje, me mordió la serpiente, me inoculó el veneno y está haciendo efecto en mi voluntad. Yo quiero hacer una cosa, pero hago otra. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del zombinismo? Ya no quiero ser zombie. Y le da la respuesta. El mismo Pablo habla por el espíritu de santidad del Ruach HaKodesh y da la respuesta en el versículo 25.
Gracias doy a Elohim, a Dios, por Yeshua Hamashiach, por Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Gracias doy a Elohim, a Dios, por Yeshua Hamashiach, Señor nuestro. Porque sin Él seguiríamos siendo muertos vivientes, zombies. Pero algunos todavía son medio zombies. Pero el Señor no quiere eso, amados hermanos, en todas las naciones. El Señor quiere que dejemos de ser zombies y no estar más bajo la voluntad del que nos dio esa pócima. Usted busca continuamente al Señor, el Señor lo va a liberar de todo eso. Usted busca con su corazón hacer la voluntad del Padre, usted poco a poco va a ir dejando de hacer la voluntad del diablo. Romanos 5:17, ahí dele vuelta nada más a la hoja. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿está oyendo? Si por la transgresión quiere decir el pecado, se brincó las trancas, transgredió los mandamientos, transgredió la voluntad de Yahweh, dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte, es decir, se estableció el reino de la muerte, el imperio de la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua Hamashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, en otras palabras sencillas, Yeshua es el antídoto contra el brebaje, el veneno, la poción de la serpiente. Yeshua es el antídoto. Él te va a librar de ser un zombie que aunque vienes a las congregaciones, aunque vas a la congregación, ahí la palabra, sigue siendo medio zombie. Unos son medio zombies porque se hacen medio. Sí le creo y no lo creo. Camino con el Señor y me hago para este lado. En el mundo y con el Señor. Haciendo la voluntad del diablo y la voluntad del Señor. No se puede, hermano, hermana. Mire, escuche lo que le voy a decir. En ese jugueteo que estamos a veces de aquí para allá, de aquí para allá, a lo mejor estamos un lado en el lado del Señor y otro lado en el lado del enemigo, jugando con el mundo y con la carne. Y digo, bueno, al fin que como estoy brincando de un lado al otro, pues es fácil. Pero muchos han brincado al lado del diablo y luego quieren volver al Señor y ya no se puede. Porque dijo Yahweh, yo no puedo ser burlado. Y cuando quiso regresar al reino del Señor, se murió antes de tiempo. Ya, dice Pablo, cuando pasa así ya no hay solución. Pero eso no lo quiere el Eterno. Él dice, yo no quiero que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Que no haya muertos en vida, que hayan vivos que me adoren en espíritu y en verdad. Porque yo soy Dios de vivos, no de muertos. Yo vine a darles esa vida verdadera, a vivificar sus espíritus, sus almas, sus corazones, sus mentes, a levantarlos, a resucitarlos, a darles la vida, a libertarlos del poder de la muerte. Bien, esta fue la enseñanza del antídoto contra los zombies. Tenía un subtítulo que le puse, los zombies y el antídoto. Aquí podemos ver claramente que sí existen los zombies. ¿Tú cómo te consideras? ¿Zombie o vivo para el Señor? Tú solo lo tienes que saber en tu corazón. Autoescudriñate, como yo lo hago. Yo también a veces dije, soy medio zombie. No quiero ser medio zombie, ni poquito. Quiero ser vivo para el Señor. Señor les bendiga. El Santo de Israel sean todas las naciones. Gracias por todos los que están suscribiendo al canal. Recuerde darle clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones a tiempo. Y cuando se termine la enseñanza, denle manita arriba, compártalo para que sea de bendición a otras personas. Porque usted puede ser protagonista en el reino del Señor, y si usted comparte estas enseñanzas, usted puede ser uno de los colaboradores para que la gente deje de estar
siendo un zombie del diablo. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.